tú no seas, como dice la palabra en Efesios, de esos que son llevados por todo viento de doctrina de un lado para otro. Dios quiere que tú seas una persona firme, que lo que tú comienzas lo terminas, que las tormentas de la vida, aunque te sacudan, no te derriben, que tu matrimonio permanezca hasta lo último. Yo les eché el cuento del señor que ya llevaba como 30 años de casado y se murió primero que su mujer. Como 4 años antes se murió. La pobre mujer acá pues sola. Y ¡pam! Se muere la mujer también. Y llega al cielo y se lo encuentra allá con unas peladitas. Y le dice: mi amor, por fin juntos otra vez. Le dice: un momentico, dijimos hasta que la muerte nos separe. No, para que tu matrimonio aguante, solo con un corazón afirmado en la gracia de Dios. El ataque contra el matrimonio, contra la familia, contra los negocios, contra la alegría, contra la libertad, es terrible. Tú necesitas afirmar tu corazón con la gracia de Dios. Y hoy voy a terminar esta serie con un concepto teológico profundo y violento. No es fácil de explicar. Le pido al Espíritu Santo que me dé la gracia para hacerlo. Les voy a decir el título. El título les va a sonar rarísimo, pero al final lo van a entender y no se les va a olvidar. El título es Constitución versus Condición. Dilo así: Constitución versus Condición. ¿Cómo se llama la prédica? Muy bien, vamos al libro de Romanos capítulo 5 versículo 18 y vamos pasito a paso. Hay mucho que ver hoy y no puedo irme sin terminar la enseñanza. No puedo, porque los dejo por el medio. Romanos 5:18 dice así, leo de la Biblia de las Américas: así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, digan conmigo, constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vamos a estudiar primero lo que significa ser constituido pecador. Y luego vamos a estudiar en la segunda parte lo que significa tener la condición de pecador, que no es lo mismo. Primero vamos a estudiar lo que significa ser constituido pecador y luego vamos a entender lo que significa tener la condición de pecador. Importantísimo. Yo diría que este es uno de los fundamentos básicos para que tú tengas una vida cristiana estable, sólida y disfrutes lo que Dios tiene para ti. Así que yo declaro que abre tu entendimiento de manera milagrosa. Yo no sé qué has hecho en tu pasado. Si tienes las neuronas un poquito tostadas, ahora declaro que se renuevan en el nombre de Jesús. Ok, eso es. La palabra nos enseña que todos los seres humanos fuimos constituidos pecadores. Repítalo: constituidos pecadores. Muy bien. La palabra constituido es la palabra declarado. Viene del griego katistemi y significa designar. Digan conmigo: designar, declarar, señalar, destinar para un fin. Entonces les voy a explicar, les voy a dar varios ejemplos. Un ejemplo de constituido tiene que ver con un cambio de estatus. No sé si saben lo que es estatus, y no estoy hablando de estatus social. Les voy a hablar de qué tipo de estatus. Mi esposa y yo con nuestra familia vivimos 17 años en los Estados Unidos. Cuando tú entras a los Estados Unidos, inmediatamente te dan un estatus. El estatus que usualmente tiene la gente cuando van es un estatus de turista. Y de ese estatus, debido a ese estatus, te dan una visa. Entonces tú entras con una visa de turista, tú eres un turista. Mi esposa y yo llegamos a Estados Unidos en marzo 5 del 1994 con el estatus de turistas. En ese momento, la primera noche que llegamos, lo único que llevamos era $1,500. Esa primera noche, el abogado, porque nos reunimos la misma noche con el abogado en la casa de mi hermana, nos pidió $1,300 y quedamos con $200. Ese día el abogado nos pidió $1,300 para meter unos papeles para ver si nos cambiaban el estatus. Porque nosotros íbamos a Estados Unidos para quedarnos allá.
no para salir y estar de vacaciones. Necesitamos un cambio de estatus que nos permitiera permanecer en esa nación sin violentar las leyes de los Estados Unidos. Y él metió unos papeles y al poco tiempo nos llegó un cambio de estatus. Nos declararon residentes permanentes. Tomó 11 meses, usualmente toma 3 años a 5 años. Nos cambiaron el estatus de turista a residente permanente. Pero quiero decirte algo, yo no cambié nada. Yo estaba igualito. O sea, a mí los Estados Unidos de Norteamérica no me mandó unos ojos azules, no me mandó una peluca rubia. O sea, físicamente no hubo ningún cambio en mí. Lo único que hicieron fue que desde la Corte Suprema y desde lo que es inmigración en los Estados Unidos, declararon que José Víctor Dugán ya no era un turista simplemente, sino que era un residente permanente. Yo estaba exactamente igual y Jessie estaba igualita. A los 4 años nos llegó una carta que dice: ustedes han sido aceptados para ser ciudadanos. Tampoco nos llegó la peluca rubia, tampoco nos llegaron unos ojos azules. Simplemente nos hicieron un examen para ver si teníamos las condiciones para ser ciudadanos. Nos llevaron a un recinto con miles de personas donde juramos bandera ante los Estados Unidos. Y en ese momento, porque los Estados Unidos lo declaró, porque ellos les dio la gana, fuimos cambiados de estatus. Pero yo estaba igualito, mi estatus no. Si tú me veías a mí por la calle y yo no te decía nada, tú jamás pensarías que yo era un ciudadano americano. O sea, el día que me llegó la ciudadanía, a mí no me vino el inglés de repente. Sí, yo no me volví un gringo, me volví como una rana platanera blanco, tú sabes. No hubo ningún cambio, porque es que lo que a mí me habían cambiado no era mi físico ni mi forma de ser. Simplemente desde afuera alguien había hecho una sentencia sobre mi vida, había hecho un juicio, había dicho: desde hoy José Víctor Dugán cambia de estatus, ya no va a ser un turista, ya no va a ser un residente, ahora va a ser un ciudadano. ¿Estamos claros hasta ahí? Los Estados Unidos me constituyeron ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo fui constituido. ¿Estamos más o menos entendiendo hasta ahí? ¿Estuvo bueno el ejemplo? Sigamos. Entonces, la Biblia dice no que fuiste constituido ciudadano de los Estados Unidos, sino que fuiste constituido pecador. No es lo mismo que lo que me hicieron a mí. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Ojo, mira lo que dice. Voy a ver varias características de esto para que lo vayamos entendiendo y vamos a ir entrando. Y no solo eso, dice que por esta constitución de pecador, o sea, un día te cambiaron el estatus. Pero va a ver la locura que vamos a ver ahorita. Te cambiaron el estatus y tú todavía no habías nacido. Porque el único que estaba eran Adán y Eva. Ahorita vamos a entender por qué. Entonces tú no habías nacido y en Adán y Eva eras parte de la creación, hijo de Dios. Y antes de que tú nacieras, por lo que hizo Adán, Dios dijo: ¿sabes qué? José Víctor, ahora eres constituido pecador. Y resulta que yo nací miles de años después de Adán. Eres constituido pecador. Y la palabra dice que por esa sentencia que me dieron, que no tiene nada que ver ni con mi físico ni nada, yo fui condenado, declarado culpable. Digo conmigo, culpable. Quiero que escuchen. Yo fui declarado culpable antes de nacer. Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es algo que la gente no entiende y la religión tradicional no lo enseña. La humanidad fue condenada antes de siquiera estar aquí, representada por Adán. Lo que Adán hizo que Dios nos cambiara a todos el estatus. ¿Y qué estatus nos dieron? Ahora eres y como somos pecadores, significa que estamos, digo amigo, condenados. ¿Estamos más o menos entendiendo? Vamos a verlo todo bien profundamente. Pero es importante que tú entiendas que tú no estabas ahí. Digo amigo, yo no estaba ahí. Tú dices: entonces ¿cómo me llegó esto? Ok, sigamos. Hay 3 características de este asunto de constitución. Quiero que veamos algunas características de ser constituido pecador. Primero, tiene que ver con un acto judicial en el cual se nos aplicó una sentencia. Ven conmigo, un acto judicial. ¿A qué le suena acto judicial? ¿Dónde se dan los actos judiciales? En los juzgados, en la
corte. Entonces tú fuiste constituido pecador, no es por lo que tú hiciste, ni porque si estabas, eso ni siquiera fue aquí. Eso fue en una corte. ¿En qué corte? En la corte del cielo. Desde el juzgado del cielo, Dios dijo que José Víctor Dugán, Malena, Alejandro, Margarita, éramos pecadores. Nos cambiaron él y nos dieron el estatus de, por lo cual ahora estamos. Entonces di conmigo, un acto judicial en una corte donde dieron una sentencia. Y la sentencia fue que nos cambiaron él y nos dieron el estatus de, y ahora estamos. Esto no se les va a olvidar nunca. Y yo lo que espero es que me salga igual en el segundo. Ok. Segunda característica importante, la mencioné ahorita. El problema no es aquí. El pecado se cometió aquí hace miles de años, pero la sentencia y el problema no fue aquí. El problema, di conmigo, fue en el cielo. ¿Dónde fue el problema? ¿La corte dónde está? Te voy a dar un ejemplo perfecto. Hace muchos, bueno, no muchos años, pero digamos que puede ser 12 años, mi esposa y yo fuimos invitados, y a mí me invitaron a predicar en California. Nunca habíamos ido a California, y tú sabes, California uno lo ve mucho en las películas y todo eso. Y apenas teníamos como 3 o 4 días para estar en California. Entonces llegamos como 5 días. Entonces llegamos el primer día, estábamos, imagínate, no teníamos pelados, podíamos ir para donde nos diera la gana. Entonces, chévere, chévere. Nos acostábamos a la hora que nos diera la gana, nos levantábamos a la hora que nos daba la gana. No sé lo que es eso, hace muchos años. Entonces estamos en California y me invitaron a predicar una iglesia adventista acerca de la gracia. Y entonces fuimos a la iglesia adventista, era una iglesia adventista que estaba saliendo del adventismo porque estaba conociendo la gracia de Dios. Entonces, aprovechando, estuvimos ahí en Los Ángeles, nos pasearon, nos quedaban solamente 2 días para ir a San Francisco. Y nos fuimos en carro de Los Ángeles, creo que fueron como 8 horas, por toda la costa de San Francisco. Entonces llegamos a San Francisco, íbamos a estar un día completo y nos devolvíamos al día siguiente. Bueno, cogimos un tour de la ciudad, papá, y cuando veníamos de regreso, el día siguiente ya nos veníamos para Miami. Y Jesse y yo andábamos con un afán de ver el aviso que dice Hollywood. Y yo tengo que pasar por ahí, pero el problema es que ese aviso no tiene luces. O sea, si te agarra la tarde, te fregaste. Y le he metido yo la chancleta a ese carro. Pero en California, tú vas por las montañas y hay neblina. Y yo iba y de pronto veo que me pasa. Yo iba tan rápido, tan irresponsable que, mejor dicho, carnal totalmente. Y me pasa un carro más rápido y ¿cómo así? Y me le pego yo a ese tipo atrás. Cuando de pronto veo un policía que viene tras nosotros, y yo soplando, y veo que el policía, el otro iba más adelante que yo, como medio kilómetro, y el policía me pasa y dije, no, ya agarró, fue al otro. Cuando yo voy llegando, había agarrado al otro, ya lo había bajado y me estaba haciendo así a mí. Me agarra el hombre y me mete una multa de $350. El hombre me dijo, cuénteme, está enfermo, va para el hospital. Porque él pensaba que me estaba muriendo lo rápido que. Me voy para Miami. Y cuando llego a Miami, nunca me habían puesto una multa en los Estados Unidos, llevaba varios años. Y cuando va a pagar la multa, me entero que no la puedo pagar en Miami, porque la multa no era de Miami, no era de la Florida, era de una corte en California. O sea, era una corte que estaba donde yo no vivía ahí. La multa que cometió Adán fue en el cielo. Y esa multa no se puede pagar desde la tierra. Pero el ser humano la está tratando de pagar desde aquí. Y no, digo amigo, no se puede. Porque la corte no está aquí. ¿Dónde está la corte? ¿Dónde pusieron la multa? Uy, yo siento que cayó algo de Dios cuando dice, se me pararon los pelitos. ¿Estamos entendiendo? Otra cosa. Tú dirás, pero pastor, yo no estuve en ese juicio, yo no estuve en esa sentencia. Quiero que me escuchen. Yo no estuve en esa sentencia. ¿Por qué me están cobrando a mí la multa? Acompáñame. Esto es algo que se llama el pecado federativo de Adán. El pecado federativo de Adán significa que cuando Adán pecó ante los ojos de Dios, toda la humanidad pecó, inclusive las generaciones que no habían llegado. ¿Cómo se llama el pecado qué?
O sea que en Adán todos nosotros nos cambiaron el estatus por culpa de Adán el bendecido. Le estoy dando teología bíblica como es, para que no te metan gato por liebre. Te voy a dar un ejemplo, no lo alcanzamos a leer ahora, de pronto en el segundo. Lo que le pasó a Acán cuando tienen la primera victoria en Jericó. Y Josué dice, porque Dios le dice a Josué, ojo, primera victoria cuando muere Moisés, Josué agarra el pueblo de Israel en el desierto, pasan el río Jordán, su primera batalla es Jericó, dan las 7 vueltas, caen las murallas y Dios le dice, no vayas a agarrar nada